Para este laboratorio estaríamos viendo lo que es la conexión con el broker de MQTTX. Vamos a estar utilizando el apartado de la versión web, más que nada porque es de carácter gratuito. Es open source, está basado en el navegador, tiene pues WebSocket, es fácil de utilizar y fácil de deployar. Entonces, nosotros al darle Get Started, vamos a tener acceso a lo que sería esta vista. Este sería nuestro panel. En la sección izquierda vamos a tener este signo de más para poder agregar una conexión o crearla en dado caso no se tenga. Lo único que deberían hacer de momento para las pruebas iniciales sería colocarlo aquí. Le colocarían un nombre, yo le dejaría esto por defecto y luego instantáneamente le dan a conectar. No tienen que editar ningún parámetro. Luego ya les aparecería este aquí, este apartado de conexión, solo que sin las suscripciones. Ahora, le tienen que dar la nueva suscripción y esto era lo que yo les había definido con anterioridad, de que tenían que tener un nombre de típico único. Como estamos utilizando un broker gratuito, eso quiere decir que está abierto al mundo y cualquiera que tenga el tópico puede llegar a mandar datos o recibir datos si en dado caso llega a coincidir. Es por eso recomendable utilizar un identificativo que sea difícil de replicar, pero que se entienda el propósito para que sirva. Por ejemplo, en este caso simplemente es para pruebas. Y le darían a confirmar y ya se les estaría creando este tópico. Como se pueden dar cuenta, yo ya estuve haciendo algunos ejemplos para verificar su funcionamiento y vamos a ir a explicar eso. Tendríamos la cuestión de la conexión básica, que sería el cliente. Este script solo es para la prueba de conexión y desconexión, es decir, no vamos a estar hablando nada de momento de lo que son los tópicos, simplemente queremos saber si tenemos conexión directa con el broker. Entonces, estaríamos definiendo esto eh, en este apartado de aquí con estas tres librerías principales. Ahora, algo que quiero mencionar, que es muy importante, es que en esta sección de aquí tendríamos todo acerca de MQTT con respecto a documentación. Y en el apartado de aquí abajo tendríamos ejemplos de código de cómo lo podemos aplicar. Nosotros estaríamos manejando Python y aquí estaría cómo utilizar MQTT en Python con el Pajo Client. Está toda la documentación detallada, los pasos que se necesita, la información del WebSocket, eh, todo lo que necesiten ustedes para poder desarrollar bien su proyecto, lo tienen aquí. Incluso con ejemplos, tal vez un poco más detallados de los que yo les voy a brindar. Entonces, vamos a volver al apartado principal, no voy a mencionar esto. Vamos a estar utilizando la librería random, time y bajo MQTT. Definimos el broker y vamos a definir este puerto que es por defecto. Lo siguiente que tenemos que hacer es un client ID, en donde vamos a estar definiendo un ID único a nuestro cliente para que pueda realizar la conexión. Esto con el fin de evitar, como digo, es un broker público, es decir, que hay varias personas utilizándolo, de tener el mismo ID que algún otro. Por eso usualmente se lo coloca una frase y un random. En algunas configuraciones, si se dieron cuenta, podríamos haberle definido un usuario y una contraseña. Nosotros no lo hemos hecho, por eso lo hemos dejado como no. Pero en dado caso lo necesiten, se puede quedar así. Vamos a definir una variable global llamada false, perdón, una variable global llamada connect con valor de falso. Y vamos a definir esta función onConnect, en donde necesitamos un cliente, le vamos a pasar el dato y las banderas y lo que sería el RC, que indica la conexión. Estaríamos llamando a la variable global esta superior de aquí y esta función va a estar recibiendo los datos y cuando se haga una conexión, el RC va a indicar con valor cero, en dado caso se haya conectado exitosamente al broker. Y vamos a cambiar eso a un true. De lo contrario, pues es un fallo de conexión y nos estaría indicando el código. Tendríamos la función principal, en donde no tendríamos que devolver nada. Estaríamos definiendo este cliente. Cliente mqtt client.client y le estaríamos asignando el ID. Y con esto, esta variable lo que tendría es un cliente de MQTT ya configurado. Ahora, este cliente tiene su propia función onConnect. Lo que vamos a estar haciendo aquí es sobreescribirla con este código de aquí. Es decir, cuando ya ocurra la conexión, lo que va a realizar el cliente es todo lo definido en esta parte. Nosotros aquí vamos a decir client.connect
Vamos a indicar el broker, el puerto y cuánto tiempo tiene que permanecer la conexión. Cuando termine esto, lo que va a realizar el cliente es esta función de aquí. Se estaría indicando si se conectó al broker o hubo algún fallo. Este loop start lo que inicia es un hilo paralelo, el cual va a ser el encargado de realizar todos los callback, envío de mensajes, el recibimiento de los mismos, etc. Vamos a esperar un tiempo breve simplemente para poder confirmar lo que sería la conexión. Vamos a desconectarnos del broker y vamos a detener ese hilo secundario. Y vamos a decir que ya estamos desconectados. Entonces, vamos a realizar el primer ejemplo. Y como pueden darse cuenta, fue algo rápido. Ahí se conectó exitosamente al broker y luego se desconectó. Entonces, hemos cumplido con este primer ejemplo. Ahora, ya teniendo en cuenta cómo es que uno se conecta a lo que es el broker, ahora vamos a hacer la publicación de un mensaje. Tenemos publicar un mensaje simple en MQTT, en donde nos conectamos y publicamos un mensaje y nos desconectamos automáticamente. Hacemos la misma importación de las tres librerías, random, time y pajo, y vamos a tener siempre el mismo apartado de variables clave, donde definimos el broker, el puerto. Ahora aquí estamos indicando qué tópico es el que vamos a estar utilizando. En este caso sería el mismo al que se definió en la página web. Si ustedes le dan clic encima, se copia el tópico. Lo veríamos aquí. Hacemos lo mismo con el client ID, no random. En este caso no necesitamos ni usuario ni contraseña. Y volvemos a definir una función, un connect. En este caso, pues ya lo simplifiqué. Simplemente dice si conectado al broker, está conectado y de lo contrario hay un fallo. Ya no hay una variable intermedia. Ahora vamos con el flujo principal del programa. Volvemos a especificar un cliente y lo creamos y lo asignamos a esta variable. Volvemos a sobreescribir la función de lo que sucede cuando se conecta. Y iniciamos el proceso de conexión. Y luego de esto iniciamos el hilo. Ahora vamos a estar definiendo un mensaje donde decimos hola MQTTX y le vamos a indicar a la hora que se está haciendo. Luego aquí vamos a obtener un resultado de cuando el cliente utilice su método de publicación. Y le vamos a estar indicando en qué tópico es decir, a dónde va, cuál es el mensaje y cuál es su nivel de servicio. Luego estaremos hablando de esto más adelante de qué es lo que significa. Luego obtendremos el status cuando se obtenga el result en el primero. Y si el result es 0, es que fue enviado exitosamente. De lo contrario, un fallo. Esperamos un segundo y luego hacemos una desconexión y detenemos el hilo. Ahora vamos a hacer la prueba. Python 3, publish, basic. Algo que tienen que tener en cuenta es que si ustedes aquí en el momento de estar utilizando la página no está recibiendo ningún dato ni ustedes la están utilizando, se va a desconectar automáticamente el servidor. Entonces, ustedes le pueden dar el botón de play de aquí o lo pueden expandir la vista y le dan a conectar. Ahora ya estamos conectados y sabemos que va a estar recibiendo toda la información que se reciba ahorita. Entonces, vamos a activar esto y el mensaje se ha enviado exitosamente. Hola MQTTX, las 19:02 exacto. Y justamente eso fue lo que recibimos. Y justamente en el mismo tiempo uno bastante similar. Si nosotros lo volvemos a activar, pues ahí se estaría recibiendo 219 y justamente 219. Ahora, ¿qué pasa en dado caso ustedes están desconectados? Pues evidentemente no van a estar recibiendo los mensajes que estén llegando. Ahí se enviaron dos más, pero justamente pues no llegaron. Ahora, si le damos a conectar, si se dan cuenta, no recibió esos datos porque no estaba suscrito en el momento en que se enviaron. Entonces, perdió esa información. Este sería el ejemplo de publicación básica. Ahora, podemos hacer también un ejemplo de suscripción, que es para que pueda recibir mensajes, en donde se utilizan igualmente las tres librerías bases, todas las variables donde se especifican los datos. Volvemos a utilizar una función onConnect y ahora tenemos una nueva que se llama onMessage. ¿Esta para qué nos servirá? Para indicar qué es lo que pasa cuando se recibe un mensaje. Cuando se recibe un mensaje, vamos a indicar un mensaje recibido, de qué tópico fue el mensaje
y qué información tiene. Volvemos a la función principal. Creamos el cliente con su ID, sobreescribimos las funciones sobre qué pasa en cada caso, hacemos la conexión al broker y luego hacemos el inicio del hilo, el que se encarga de verificar que esté recibiendo los datos. Luego aquí, si se dan cuenta, hacemos un try, un while true, y lo único que se encarga de este es de dormir. No hace nada de este while principal. ¿Por qué? Porque este sería otro flujo alejado al hilo principal que se encarga de MQTT. Ahora aquí tendríamos una interrupción por teclado y luego pues se desconecta y termina el loop. Vamos a estar activando Python 3 subscribe iOS. Aquí ya nos dice que está conectado y que quedó suscrito a este tópico. Justamente lo que pasa con onConnect. Ahora, si se dan cuenta, onMessage no se ha activado porque no hemos mandado nada. Entonces, ¿cómo pueden llegar a hacer pruebas ustedes? Esto funcionaría tanto si quieren mandar datos a lo que sería el backend como al front. Por ejemplo, podría colocarle el dato de 96. Lo mando aquí. Estos son los datos que yo he mandado del lado derecho y del lado izquierdo son todos los que ha recibido el tópico. Parece un poco contraproducente haberlo mandado y enviarlo, pero esto solo es una vista para saber qué es lo que pasa. Y ahora, si se dan cuenta aquí, justamente, se ha recibido 96 de tal tópico. Justamente lo funciona un message. Entonces, ¿esto para qué sirve? Justamente para poder recibir datos desde cualquier apartado. Ahora, consideraciones que hay que tener. El tipo de dato que se va a mandar. Por ejemplo, se puede mandar como texto plano en base 64, en JSON o en hexadecimal. Esto dependerá de cómo ustedes quieren llegar a manejar los datos. Mi recomendación, como solo van a estar mandando el número como tal, sería como texto plano. Entonces, ustedes estarían utilizando texto plano, por ejemplo aquí 96, y se manda y se vuelve a recibir. Claro, y este cliente pues no terminará hasta que nosotros interrumpamos el programa. Aquí ya lo he interrumpido y ahí terminaría. Ahora, algo que sería lo más similar a lo que estarían utilizando en el proyecto sería un modelo de publicación y suscripción. ¿Esto qué quiere decir? Que van a poder publicar ustedes en un tópico y poder recibir en otro. Claro está, que aquí ya se tendrían en cuenta diferentes tópicos. Nosotros lo vamos a estar manejando por el ejemplo solo con uno, pero que lo tengan en cuenta. El mismo procedimiento, definimos una función onConnect. Esta onDisconnect indicaría qué es lo que hay que hacer cuando se desconecta. Por ejemplo, desconexión inesperada intentando reconectar. Está el apartado otra vez onMessage, que se hace cuando se recibe un mensaje. Y el mismo procedimiento. Se le pasan qué funciones tiene que utilizar y la reconexión automática en el backoff. Aquí estaríamos configurando el Reconnected Delay Set, el mínimo en 1 y el máximo en 30. Otra vez nos conectamos al broker, iniciamos el hilo que maneja todo el apartado de mensajes, suscripciones y publicaciones. Y aquí tendríamos este contador. Este contador tiene un mensaje que va a ser un ping del contador. Y aquí estaríamos utilizando lo que sería la publicación en el tópico específico. Queda claro que este tópico nosotros lo podemos cambiar, no obligatoriamente tendríamos que decirle que sería este. Y se estaría mandando el mensaje. El contador estaría aumentando en 1 y luego estaríamos durmiendo. Interrupción por teclado, se desconecta y termina el loop. Entonces vamos a poner esta prueba. Sería Python conectado al broker y aquí está empezando a mandar datos. Entonces, si lo vemos aquí, aquí llega el ping. Pero si se dan cuenta, también llega este apartado un message. A pesar de que nosotros no tenemos un print aquí, lo único que tenemos es una publicación. Pero es porque nosotros también estamos suscritos a este, justamente aquí. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos dejar otro canal? Vamos a hacer una nueva suscripción y sería, por ejemplo, sub. Los dejaría aquí y vamos a dejar sub y test. Ahora, yo voy a cambiar este broker aquí
Y ya le voy a decir que no quiero estar suscrito a ese, sino quiero estar suscrito a sub. Entonces, voy a volver a reconectar. Y ahora, si se dan cuenta, pues yo ya estoy suscrito a este tópico de aquí. A pesar de que ya no salen los mensajes, este sigue mandándolos porque en el apartado del publish lo sigue haciendo. Es un ciclo infinito. Y si se dan cuenta, seguimos obteniendo los datos en este broker. Ahora, si nosotros seleccionamos este otro apartado, para poder mandar un dato desde aquí, tenemos que cambiar este tópico. Ahora ya tiene sub, antes tenía test, y voy a mandar un dato, 96. Ahora si venimos a la consola, ya lo ha recibido. Entonces aquí es la mezcla entre poder mandar un tópico o poder mandar un mensaje a un tópico, perdón, y poder recibirlo. Entonces nosotros podemos ir publicando en diferentes tópicos, porque recuerden, es un broker gratuito, nosotros solo tendríamos que especificarle en dónde queremos que haga la publicación. Es decir, que no obligatoriamente tiene que ser fijo, puede ser variable. Nosotros podemos ir cambiando hacia dónde queremos que lo publique y podemos irnos suscribiendo a diferentes tópicos. No obligatoriamente tiene que ser eso. Podríamos agregar, por ejemplo, el básico que ya tendríamos definido otra vez y podríamos ponerlo a prueba. Y ahora, por ejemplo, aquí volvemos a recibir los pines, que serían los de este apartado de test, justamente aquí. Aquí volvió otra vez el conteo, ya que la consola lo recibe porque estamos suscritos a ese mismo canal en donde estamos mandando los datos. Por ejemplo, si yo mando un dato exagerado aquí en el otro sub y lo mando, se recibe. Y si se dan cuenta, son de distintos tópicos. Entonces, esto da un mundo de posibilidades para cómo ustedes quieran manejar los datos, porque podrían tener datos de instrucción o cómo mandar los, por ejemplo, los datos de los sensores, cómo se especifica en el enunciado que cada sensor tiene su propio tópico. Entonces, esa sería la forma de hacerlo. Incluso si nosotros queremos hacer lo siguiente, que sería mandar al sub los datos si queremos, justamente esto, y podemos hacer, no hay ningún problema. Y si venimos aquí, aquí estamos justamente en test y recibe los pines. Y ahora si nos vamos a sub, también los está recibiendo. Entonces, esto no queda limitado a de que solo un canal, solo este puede recibir de tal cliente, no. Va a depender de cómo se esté configurando el cliente. En este caso, se puede configurar un cliente únicamente solo como suscriptor, es decir, que solo pueda recibir datos. Y ahí quedó. O también se puede configurar como publicador para que pueda mandar datos. O incluso que tenga este rol de ambos para que pueda recibir y mandar. Y esta sería toda la configuración para que ustedes puedan utilizar MQTT. Ahora, tomando un par de recomendaciones sería de que siempre verifiquen que estén conectados. Porque hay veces en donde si ustedes no están manipulando la página, se llega a desconectar automáticamente. Esto simplemente para evitar que se gasten recursos. Y otro error que puede llegar a ver es que se llene el tópico. Es decir, que se llene el mensaje. Entonces, ustedes le tendrían que dar a limpiar historial. Porque si el historial se llega a llenar, ustedes ya no van a poder recibir nuevos datos. Entonces ya no estaría aumentando, se quedaría hasta un límite y por ejemplo en este 40 se quedaría fijo y a pesar de que esté suscrito, esté conectado y se sigan mandando datos a ese tópico, se pierde. Entonces, en dado caso, ustedes lo llenen, pueden limpiar el historial y no pasa ningún problema. Estaría perfecto. Entonces, mis recomendaciones finales es que siempre revisen la documentación, revisen la documentación específica en Python si llegan a necesitar alguna otra función y si ustedes van a estar utilizando algún otro lenguaje para lo que sería el frontend, por ejemplo, basado en Node.js, pues lo pueden utilizar. Esto sería todo y esta sería la página principal.